Buenas noches, para los que no me conocen, mi nombre es Lidia Pau. Esta noche tenemos como invitada especial a Juanita Cataño, precandidata para la alcaldía de Cali. Este conversatorio lo empezamos en el nombre de Dios. La presentación de Juanita la va a hacer Jorge Lizaralde. Jorge. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, Juanita, nuevamente. Gracias por acceder a la invitación. Bueno, Juanita Cataño es comunicadora social y especialista en gestión pública de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, exdiputada de la Asamblea del Valle del Cauca por el Partido Centro Democrático, candidata a la Cámara por el Partido Cambio Radical en el año 2002. Su campaña, 12, pues, en esa 22. 2022, perdón. Su campaña en esa época fue muy reconocida a nivel nacional por su rechazo al mal llamado estallido social, al que ella siempre denominó una toma guerrillera, posición que mantuvo en sus diferentes debates, en los cuales participó y que sigue manteniendo actualmente, lo cual pues ha generado tener muchos adeptos, pero también muchos contradictores. Actualmente pues la tenemos aquí específicamente por eso es precandidata a la alcaldía de Santiago de Cali para el periodo 2024-2028. Y bueno, muchos dicen que es una mujer con los pantalones bien puestos. Eh, Tal vez yo no diría eso. Yo creo que no hay necesidad de ponerle pues el tema de los pantalones para generar una imagen de firmeza. Yo diría que es pues como una mujer con una postura definida, a la cual defiende pues con su firmeza y con su carácter, que de pronto algo pues que yo creo que le falta a muchos de los políticos en general, hombres y mujeres que tenemos en este momento en nuestro país. Entonces, eh, te damos a Juanita para que nos hable pues un poco de su historia, de en qué estamos en este momento con la precandidatura, en qué consiste pues esa regla de juego de la precandidatura y que nos hable pues un poco de, quisiera yo pues tomarme el atrevimiento que nos hable un poco de esa radiografía de lo que estamos viviendo ahorita a nivel nacional y cómo eso afecta pues la ciudad de Cali. Entonces, bueno, con ustedes, Juanita Cataño. Gracias, Jorge. Efectivamente, esa es mi hoja de vida profesional. Le agrego que soy madre de 2 niñas, estoy casada, tengo un hogar que lo conformamos nosotros 4, mis 3 gatos y un perro. Eh, Soy una mujer de 32 años y que precisamente a raíz de todo lo que ha pasado en el país, lo que antecedió en las elecciones del 2022, que fue la toma guerrillera que sufrió el país generalizado, y el desenlace que ha tenido la ciudad de Cali, dado a los mismos lineamientos de la política nacional que está instaurada hoy, consideré que la ciudad necesitaba que se le presentara una carta política que efectivamente fuera en contravía de todo eso que hoy se ha normalizado, como la violencia, como las vías de hecho, como la desnaturalización del género y como tantos preceptos que hoy nos quieren reescribir, cambiar y meter a la fuerza, porque la ciudad ha estado en un proceso de construcción muy profunda. Y aclaro que esta no es una situación mera de la alcaldía de Jorge Iván. Mire, Cali tiene un proceso de descomposición mucho más atrás. Cali viene en un declive de hace unos 15 años. Creo que además podemos recordar que la primera administración de Jorge Iván fue también una administración supremamente cuestionada en términos de transparencia y en términos de administración pública. Hubo muchos escándalos de corrupción y aparte hubo una situación que, aunque hay que reconocer
que se generó y se transformó una parte de la infraestructura de Cali y se adelantaron unas obras. El paquete de megahoras que inicialmente él comprendió como las 21 megahoras no se llevaron a cabo porque era tan ambicioso y abrió tanto paso a la corrupción que terminó siendo un proyecto sin viabilidad financiera. Desde ahí venimos en una crisis institucional muy grave. No se nos olvide que también aquí en Cali sufrimos las administraciones de Apolinar Salcedo y de John Malo, Alex John Malo, que fueron dos administraciones sumamente populistas y desastrosas, pero no tenían la connotación ni teníamos nosotros los ciudadanos y los políticos las herramientas en ese momento que hoy se tienen. Por ende, se ha hecho cada vez más visible a partir del 2008, de la administración de Jorge Iván, todas estas situaciones que han venido ocurriendo en torno a la degradación política, cultural, cívica y económica. Yo creo firmemente en que no necesitamos más paños de agua tibia, que no necesitamos mamertos pop. Cuando me refiero a mamertos pop, me refiero a un tipo Maurice Armitage y todo lo que lo rodea y lo acompaña. No fueron capaces de llamar por su nombre la situación que Cali vivió y que muchas ciudades vivió. No podemos normalizar, como lo sucedió en el Caguán, la violencia, ni pasar de decir secuestros a retenciones, porque caemos en el mismo error de reescribir la historia y de renombrar unos hechos que a todas luces son criminales. Y por eso, a pesar de no haber podido llegar a la curul en el 2022 a la Cámara de Representantes, Cali sí está cansada. Aquí hay 3 temas muy marcados en cuanto a lo que los caleños supuestamente están reclamando. Porque también una cosa son los reclamos, pero al final otro es el comportamiento electoral. Y yo sí soy creyente de que al final las ciudades son mucho más allá y son el reflejo más de sus ciudadanos que de sus gobernantes. Obviamente el gobernante influye, pero también hoy hay cero cultura cívica en los caleños por varios fenómenos. Los primeros, pues obviamente hay una migración bastante compleja, no solamente el litoral pacífico, sino que acá le han llegado particularmente una serie de inmigrantes venezolanos que propiamente no llegaron a buscar trabajo y ni siquiera a mendigar, sino que llegaron a enfilar las bandas criminales y a generar violencia y aumentar los índices de criminalidad, mendicidad y uso de menores. Contra esa situación, yo digo, bueno, si la gente quiere seguridad, quiere movilidad y quiere la restauración de la institucionalidad a través de la credibilidad, porque administren bien los recursos públicos, pues yo tengo esas 3 características. Soy una mujer que creo firme y fielmente en las instituciones, que la fuerza pública es una herramienta y es un instrumento activo de nuestra Constitución para perseguir a quienes cometen delitos y poder someterlos a la justicia, que hoy, por supuesto, tenemos una debilidad infinita y absoluta con la rama judicial. Y no es un tema que yo vaya a solucionar porque son lineamientos y es la política nacional, pero creo que
con acciones contundentes, con un reconocimiento a la fuerza pública, con reacción, con inteligencia, con tecnología, con la solicitud de los más de 1.500 hombres que nos hacen falta en la ciudad de Cali, con la gestión de los más de 50.000 millones de recursos que necesita la Secretaría de Seguridad. Hoy cuenta con 50.000 únicamente. Y para medio poner en funcionamiento un plan de seguridad y de convivencia ciudadana, debemos gestionar más recursos. Y la primera medida para gestionar esos recursos es establecer por las vías de diálogo con la Gobernación del Valle una transferencia importante a la ciudad de Cali. Hoy la gobernación tiene una tasa de seguridad que el 90% de esos recursos los factura la ciudad de Cali. Los caleños aportamos el 90% a ese fondo y no hay un solo peso transferido para que la alcaldía, en cabeza de la secretaría, los ejecute. Se hace necesario que haya una transferencia importante, siquiera del 50% de los recursos de la gobernación sean invertidos en la ciudad de Cali para el mejoramiento de las herramientas tecnológicas y de la capacidad de reacción del pie de fuerza, que es el parque automotor. Hoy se están demorando alrededor de 7, cuando no son mucho más minutos, en llegar al sitio, porque hoy es imposible, bajo las condiciones que está la fuerza pública, que cada vez le recortan más presupuesto a nivel nacional, que estos hombres puedan tener los elementos necesarios para reaccionar. Ellos pueden tener la voluntad, pero yo puedo tener la voluntad y saber manejar, pero si no me dan carro, si no tengo carro, si no puedo reaccionar, si no tengo las herramientas, pues me va a ser imposible cumplir con los objetivos. Y acompañar a la fuerza pública y protegerla en derecho de sus acciones mientras que se cumpla el debido proceso. Y ser muy claros que la institución y el que porta un uniforme también debe ser símbolo de toda la altura que merece ser parte de las fuerzas públicas colombianas. Creo que requiere una intervención y de acompañamiento, más que de acciones. Creo que es una presencia de la policía militar en unas comunas donde operan bandas criminales transnacionales instauradas en la ciudad de Cali, donde están capturando niños y reclutándolos para convertirlos en máquinas de guerra, para convertirlos en el pasaporte libre del tráfico de drogas, del sicariato, del gota a gota. Y yo creo que es necesario articularnos con la inteligencia, el ejército y la policía militar para ingresar a estas zonas y desmantelar desde las cabezas estas bandas. De nada me sirve a mí coger el fletero en la calle cuando yo no llego a la raíz. Un fletero capturado significa que ellos ya están buscando su reemplazo, y no con uno, sino con 5 jóvenes más. Y para esto, en el plan que tengo de seguridad, Cali Yo Te Cuido, ese va a ser su nombre, hablo de un plan de seguridad integral y convivencia ciudadana, porque yo creo que la seguridad ciudadana son como las piernas. La derecha es las instituciones, las herramientas, la justicia, y la izquierda es la prevención del delito desde distintas perspectivas. El segundo delito más denunciado después del hurto es la violencia intrafamiliar. Cuando en el núcleo familiar normalizamos
estas conductas violentas, agresivas, que el marido le pega a la mujer, que roba las cosas de la casa, que le quita el salario que la mujer trabajaba para ir a drogarse, que llegan los matones a buscar al papá o a la mamá. Cuando se normalizan estas conductas en el primer núcleo de la sociedad, que es la familia, esto tiene un impacto en el barrio, en la comuna, y entonces va pasando las barreras. Los niños y los adolescentes que crecen en estos ambientes creen que es la única forma de convivencia, creen que es la solución y creen que es el único camino porque lo normalizan. Así como normalizarían si los criaran creyéndose perros, gatos, vacas, marranos. Es la normalización de la conducta. Entonces, si no entramos en un programa que realmente tenga un impacto sobre ese núcleo, no vamos a lograr nada. Cuando yo me refiero a hacer una inversión social, no me refiero a la política asistencialista, que lo que está generando es la multiplicación de la pobreza y la miseria. Me refiero al acompañamiento en aprovechar de gancho la necesidad fisiológica de comer. Hay unos comedores comunitarios instalados en la ciudad de Cali, pero esos comedores comunitarios no pueden terminar en darle la comida y que el delincuente se vaya a delinquir y que la mamá se vaya a prostituir y a drogar y que el muchachito quede en la calle. Entonces, qué bueno, estamos dándole las herramientas a los delincuentes, a los bandidos, y estamos terminando de incentivar estos comportamientos en la sociedad. Quiero que en cada uno de esos comedores se caracterice la persona que sea beneficiario y que cada uno de esos beneficiarios esté vinculado a un proceso de aprendizaje o un oficio o una técnica o una tecnológica, y que acompañado de ese proceso educativo se vincule laboralmente. Y que, ¿de qué depende que se les siga dando comida? Pues de que cumpla con estos dos factores: el de estar vinculado académicamente y que una empresa lo vaya perfilando para vincularlo laboralmente. Así, una vez esté vinculado formalmente, esa persona deja el cupo libre en el comedor comunitario para que ingrese otro, porque los recursos no son ilimitados. Por eso, para los beneficiarios de estos comedores debe haber una caracterización previa de la situación y del núcleo en el que se encuentra. De nada nos sirve regalar y regalar y regalar. Miren lo que ha pasado con estos subsidios en dinero en efectivo. Las mujeres se dedicaron a tener muchachitos a diestra y siniestra porque empezaban a sumar por cabeza. Lo que se les olvida es que así tengan 5 hijos y por cada hijo les den 100,000, 200,000 pesos, no van a poder cumplir con la calidad y la cantidad que demanda un hijo en el mundo. Entonces, ellas multiplicaban. Entonces, si son 100,000, pues 5 hijos son 500,000, no, pues con eso yo ya vivo. Pero lo que implica tener 5 hijos es una responsabilidad, además de ambiental, civil, social y económicamente, pues que con 500,000 pesos vivirá ella. Pero entonces lo que estamos haciendo es multiplicando y reproduciendo personas vulnerables, aumentar las filas del crimen y de la drogadicción. Implementar la política pública de drogadicción. Estoy de acuerdo con que hay que abordar esa situación desde una mirada y una perspectiva de salubridad. Tenemos muchos habitantes de calle en la ciudad de Cali sumergidos en la drogadicción, y que prácticamente es esa drogadicción la que no los permite salir de esas circunstancias. Y que sencillamente puede que no roben, pueden que sean indefensos y puede que el reciclaje, pero si no se tratan médicamente, si no se tratan desde la perspectiva de salud, no vamos a poder
mejorar el aspecto de las calles de Cali. Otra de las propuestas que tengo planteadas para la ciudad de Cali, que estamos analizando su viabilidad legal, financiera, es menos impuestos, más empleo. Ver de qué forma podemos generar con el sector productivo en una mesa de trabajo que las empresas que tengan que pagar X impuestos puedan ser condonados por un puesto de trabajo. Es decir, si a una persona debe pagar, si una empresa debe pagar 100 millones de pesos en impuestos, condonarle lo que le puede costar un empleado con cierto salario y ciertas, obviamente, parafiscales, que no lo pague como impuesto, sino que promueva la generación de empleo. Y poner también unas características. Por ejemplo, vamos a ver cuántos jóvenes realmente están interesados en la oferta laboral y cuántas personas quieren trabajar. Tantos de estos jóvenes que dicen que no salieron y que marcharon pacíficamente y que fueron engañados y que los utilizaron a muchos como bobos útiles para generar estos crímenes, porque no tienen otro nombre. O sea, matar policías y dañar calles no es nada más que un crimen. Que esos reclamos se hagan efectivos a través de oportunidades reales. Porque yo también veo la otra cara de la moneda. También me siento a hablar con los empresarios y están aterrados del cero compromiso que hay por parte del empleado. Cero compromiso que hay por parte de la juventud en la estabilidad laboral. Cero compromiso con la empresa. Cero sentido de pertenencia. Solo quieren para ellos, para ellos, para ellos, para ellos, para ellos, para ellos. Entonces le buscan la comba al palo, se incapacitan, le echan la culpa al transporte. O sea, siempre hay una excusa para no cumplir. Y creo que como sociedad colombiana se nos está olvidando la importancia que son los deberes, porque si hay algo que nos hace sujeto de derechos son los deberes que como sociedad tenemos, como personas individuales en sociedad tenemos. Eso para incentivar la generación de empleo real, que pueda hacer un aporte para la productividad, obviamente, de las empresas o las necesidades. Y segundo, para que haya una credibilidad de la institucionalidad. La gente está mamada de pagar impuestos porque creen que todos y todos a toda escala se las van a robar. Pero creo que sí, a través de este estímulo podemos Vamos a estar vincular, con cámara. a las personas. Me parece a mí importante poder gestionar desde esa perspectiva, estimular el empleo y estimular obviamente a la empresa a que pueda tener recurso humano y pueda mejorar y aumentar su productividad. Hay una ley que permite las obras por impuestos. Tendríamos que ver a nivel local hasta qué punto podríamos aterrizar esas obras por impuestos en la ciudad de Cali. Muchas veces condonar esos impuestos a las empresas, no condonar, más bien decirle, muéstreme la obra, le hago una auditoría a la obra, que los costos sean reales y que el proceso pueda ser mucho más efectivo. Es decir, si hay que construir un parque biosaludable, si hay que hacer la recuperación de tantas calles a la redonda de la empresa donde está instalada, pues las puedan construir y se pueda generar esa dinámica que puede ser un poco más ágil a través de ese cruce y de esa cooperación privado-público.
la malla vial, que es uno de los cocos de Cali, una de las cosas más críticas que tenemos en la ciudad, que nos ha costado perjuicios económicos y por supuesto ha costado muchas vidas, muchas vidas. Son 250.000 millones de pesos más o menos que cuesta la reparación de la malla vial. Esta reparación es los recursos ya están destinados, los recursos ya están destinados. Por ende, no sé si este alcalde deje contratado o no deje contratado, porque los recursos fueron aprobados a través del acuerdo que se aprobó hace poco en el Consejo. Entonces, no sé, yo creería que lo va a dejar contratado. Lo que toca llegar a revisar es de qué tamaño es el contrato y qué tan transparente es el contrato, y a presionar obviamente al contratista para que cumpla para que cumpla con la ejecución eh, en tiempo, en tiempo, en tiempo real de la reparación de la malla vial, que es un tema que ha afectado a la movilidad, pero además de haber afectado a la movilidad, está costando, como les dije anteriormente, muchas vidas. Y un factor importante también es en materia de movilidad, la cultura vial. Yo creo que aquí tenemos que ser un poquito más mano dura con el tema de infracciones, porque se ha perdido total respeto a las normas de tránsito, se ha perdido total respeto a los actores viales, y lo digo desde todo. O sea, aquí hasta el peatón pretende, y ustedes que muchos viven en los Estados Unidos saben que efectivamente el peatón tiene prioridad, pero tampoco le pueden pedir a una vía como la Panamericana, que es una vía rápida, que el peatón se pase a mitad de carretera donde tienen permiso de andar a 80 kilómetros por hora en una vía rápida. O sea, no es una vía de... También como peatones tenemos que ser responsables de los espacios en los que debemos cruzar. Están las aceras, están los semáforos, están las cebras. Entonces yo creo que aquí hay una falta de cultura bastante profunda, y creo que hay que empezar a hacer a implantar y a poner en marcha ese código de policía desde las perspectivas de las multas cívicas por infracciones viales y por basura, porque Cali hoy está hecho un basurero. Los grafitis, aquí hay que empezar a generar un impacto visual, hay que limpiar la ciudad, hay que volverla a pintar. Y si se van a hacer murales, si se van a hacer algunas obras artísticas, que realmente sea arte que represente la ciudad, y no todas estas grafitis que ha incentivado la izquierda en la ciudad a destruirla, a poner casi que amenazas a quienes no conciben sus políticas del odio. Y lo tercero que quiero abordar, que es un tema mucho más macro, pero creo que es una debilidad de la ciudad, y es que cada alcaldía llega a poner su visión cortoplacista. Cali es una colcha de retazos, haga de cuenta, esas colchas que las abuelas nos cosían para las camas de los niños. Haga de cuenta, eso es Cali hoy. No hay una uniformidad, no hay una visión, no hay un pensamiento macro sobre ciudad. Y yo me voy a proponer en estos 4 años de alcaldía dejar una visión de Cali a 50 años, una visión y una participación colectiva
del sector privado, de las instituciones, de la academia y del sector social. Hoy Cali necesita un plan de desarrollo a 50 años, que no va a ser la visión de Juanita Cataño, va a ser la visión de un grupo interdisciplinario con todas las perspectivas, donde incluso hay que invitar a los exalcaldes para que aporten y nutran en la discusión de un plan de desarrollo a 50 años de la ciudad de Cali, que prevé en 50 años cuál va a ser nuestra densidad poblacional, cuánto puede aumentar el parque automotor. En 50 años ya vamos a tener construidas siquiera 2 o 3 líneas del metro, vamos a tener en funcionamiento el tren de cercanías. Eso le falta a la ciudad, una planeación urbanística a largo plazo, que es lo que hoy tienen los países desarrollados. Independientemente del administrador de paso que llegue en el tiempo para el que se debe elegir, hay como unos notables, unos pensantes que han ido desarrollando la ciudad, no conforme a lo que llegue y lo que se encuentre y el estudio y el análisis que se levanta en ese instante, sino que se ha venido nutriendo de una discusión académica, social, política y técnica de lo que requiere la ciudad. Y para eso necesitamos un consenso colectivo con todos los sectores y con todos los actores, porque a Cali hay que pensarla de esa forma. Y ojalá en 25 años se vuelva y se piense Cali para otros 50, porque vamos a seguir construyendo la ciudad a largo plazo. Y yo creo que hay suficiente material para dejar la joya de la corona y para proyectar una ciudad inteligente, metrópoli, amigable con el medio ambiente, que efectivamente le apueste una transición energética sin castigar al sector productivo, al sector industrial. Creo en las energías limpias, por supuesto, pero creo que también debe ser una transición, que no se puede golpear la economía, que no se puede seguir apretando el bolsillo ni de los empresarios ni de los ciudadanos, porque hoy las empresas privadas se sienten asfixiadas, y no solamente se sienten asfixiadas, sino que aparte de que los impuestos son casi el 70 y 75%, cada escándalo de corrupción lo que hace es incentivar la informalidad, lo que hace es incentivar la evasión, lo que hace es incentivar una serie de antivalores democráticos y ciudadanos que nos llevan a la descomposición social en la que Colombia entera está hoy. Hay que retomar los valores, hay que volver al núcleo fundamental que es la casa, que es el hogar, que es la familia. Hay que acompañar a esa problemática de la violencia intrafamiliar, que si son más de 6.000 casos denunciados, imagínense los casos que no son denunciados, que creo que pueden llegar a ser 3 veces la cifra, porque no todos tienen ni la valentía, ni el tiempo, ni la necesidad de denunciar. Eso no quiere decir que no exista. Me atrevería a decir que la violencia intrafamiliar hoy puede ser el delito más concurrido en el país colombiano, incluso por encima de los hurtos, porque en la convivencia del hogar estamos en el día a día, mientras que al final los hurtos podemos decir que en el día puedan hacerse 10, 15, pero ¿cuántos hogares de las puertas para adentro no pueden estar sufriendo este flagelo, más en las condiciones de vulnerabilidad, pobreza, miseria, falta de educación, incultura, drogadicción y violencia que sufren y que viven y que además lo normalizan en algunos sectores de Cali? Y hablo con nombres propios: Distrito de Agua Blanca, Siloé, Terrón Colorado. Aquí tenemos unas zonas bastante complejas donde hay que abordar esta situación
desde las dos perspectivas. O sea que para poder bien la ciudad, por supuesto que necesitamos los dos ojos, el derecho y el izquierdo, y para caminarla necesitamos las dos piernas. No va a haber nada que funcione si no se ve desde las dos perspectivas. Mucha gente me dice, es que la solución suya es la policía, el plomo, la bala, ir a meter a ese muchacho a la cárcel. Y entonces después me voy a ver, todo el mundo reclama seguridad. Entonces les digo yo, mire, la gente está reclamando seguridad y cuando está reclamando seguridad no me diga que está reclamando que a ese que fue y le puso un arma en la cabeza para quitarle el celular, quiere que vayan y le den educación gratuita. Quiere que vayan y lo sometan a la justicia y que la policía lo capture para que evite este tipo de situaciones que en cualquier momento le puede costar la vida a una persona que con su esfuerzo, su trabajo y su esmero adquirió algún bien material. Entonces, por otro lado, por supuesto que si nos echamos el tiempo para atrás, seguramente hace 20 años, este delincuente de hoy que tiene 30, vivía en unas condiciones de vulnerabilidad que pudieron haber influido en la normalización de los actos y de los hechos. Y también conozco mucha gente en ese sector, la mayoría, de hecho, en esos mismos sectores, que jamás han incurrido en el crimen ni en la ilegalidad, sino que por el contrario, la densidad poblacional en estas zonas es bastante alta y de verdad que si todos fueran malandros, si todos fueran ladrones o criminales, pues no existiría esta ciudad. Entonces, yo creo que hay mucha más gente trabajadora en silencio en estas zonas humildes tratando de sobrevivir, de vivir, de esforzarse, de escalar profesional, cultural y socialmente que los criminales. Y creo que hay que llevar la oferta institucional y por ende la corrupción es una barrera para que los recursos públicos lleguen en su totalidad. Ahora, los recursos públicos son limitados, pero si no los robamos, pues mucho más limitados van a ser y mucha más indignación va a generar y mucha más violencia vamos a cultivar. Y yo desde que inicié mi carrera política tuve claro que uno de los preceptos y uno de los mayores flagelos que tiene este país es la corrupción y he luchado contra ellos desde que me hice diputada a la Asamblea con esas banderas y que lo cumplí. Y que la cumplí incluso por encima de la izquierda. Cuando yo estaba en la Asamblea Departamental, ninguno de los diputados de centro ni de izquierda fueron capaces de hacer las denuncias que yo hice en el hemiciclo y además por fuera del hemiciclo. Entonces a mí me parece que a Cali había que darle una opción contundente. No mamertos pop, no a empresarios que no se atrevan a tomar mano dura en esta ciudad porque la necesitamos. Yo veo a Cali hoy como la adolescente rebelde en las drogas con el novio traqueto. Eso es Cali hoy, donde necesita un papá y una mamá, pues pucha, que le digan, aquí está el papá, mano dura, y aquí está la mamá, escuchando, atendiendo, dando las herramientas, abriendo el panorama. Y doy estos ejemplos porque a veces es mucho más fácil hablar no en este escenario, pero sí en otros escenarios, que además a la mayoría de cierta población adulta, y me incluyo, nos ha tocado lidiar con adolescentes a nuestro alrededor. Entonces sabemos que es una época muy compleja, donde creen que tienen la razón, donde los adultos olemos feo, donde no se les puede decir nada porque ellos van a comer el mundo y se la saben todas. Y hoy Cali es eso, hoy es yo hago lo que me da la gana, cuando me dé la gana, como me dé la gana, paso por encima del que sea, destruyo el pacificador vial. Entonces hay que presentarle esa opción a Cali si de verdad está aburrida de la anarquía y de las políticas de izquierda que lo único que han llevado es a perder esa caleñidad con la que añoramos.
Y no lo digo solamente por Jorge Iván. Mauricio Armitage tuvo la osadía de decirle a los caleños, no den papaya, no quiere que lo roben, no den papaya. Por Dios, eso no puede ser la actitud de un gobernante, la primera autoridad y el jefe de la fuerza pública en la ciudad. No le puede trasladar la culpa a la víctima, no puede revictimizarla, no puede además aterrorizar a sus ciudadanos a decirle, ay no, pues como esto está tan peligroso, pues no salgan la noche, pues no coja el búho a las 5 de la mañana, dígale a su jefe que espere que salga el sol y para que usted llegue a las 8 y no llegue a las 7. Entonces, ese tipo de mensajes, ese tipo de alevosía con la delincuencia, no puede seguir dándose. O sea, tenemos que llamar las cosas por su nombre, tenemos que generar un mensaje realmente que le dé tranquilidad a la ciudadanía caleña y saber que efectivamente tienen alguien que primero reconoce la problemática, segundo que les está diciendo que la hay y tercero que va a hacer un trabajo de fondo contra esto y no trasladarle la preocupación y mucho menos la culpa al ciudadano que además tiene todo el derecho a que su alcalde, su gobernador y su presidente le garanticen la seguridad como un derecho constitucional. Entonces, por eso decido presentar mi nombre, porque al ver lo que está sonando desde junio, desde el año pasado, yo digo, bueno, pero nadie me está dando a mí un mensaje real de compromiso. Veo que todos estos mamertos pop porque no se untan de la izquierda radical, pero quieren quedar bien con la izquierda radical y quieren quedar bien con la derecha. Y se los digo porque aquí en Cali, los únicos que marchamos el 15 fuimos Jaime Arizabaleta y Juanita Cataño. Ningún candidato a la alcaldía salió a marchar el 15 en la ciudad de Cali. Ninguno. Ni Alejandro Eder, ni Diana Rojas, ni Catalina Ortiz, ni Tulio Gómez, ninguno. Ninguno. Entonces, como ciudadana y viendo todo este panorama nacional, que además hoy tenemos un presidente que legitimó el narcoestado, que legalizó el narcoestado, que hoy tiene más premisas y más necesidad de tramitar leyes en el Congreso para humanizar la política carcelaria, para nombrar voceros, facilitadores y gestores de paz a una recua de delincuentes, narcos, autores de crímenes de lesa humanidad, que tiene la macroeconomía del país destruida, que tiene la gente pagando el doble por el mercado, que está alejando la inversión extranjera, que está incitando a los colombianos a través de todas sus salidas improvisadas y maléficas a sacar lo que han construido en este país y a provocar una fuga de capital, a que los países se nos burlen, a que la ONU le haga una oda a la coca cuando es la gasolina de la violencia y el narcotráfico. Entonces, digo yo, wow, ya tenemos un presidente de esta magnitud y entonces Cali también. O sea, vamos a estar peor. Digo, no, algo tendré que hacer por mi terruño. Soy una mujer joven y no me ha tocado fácil en la vida. Yo aquí en algún momento en este espacio se los conté. Y yo me siento hoy con la misma necesidad que sentí a mis 20 años de sacar a mi hija adelante sola. El día que decidí romper el ciclo de la violencia, que también fui víctima, y dije, no más, me voy con mi hija y la saco adelante y aquí estoy. Me gradué de mi pregrado, hice mi especialización, le serví a mi departamento. He tenido por mi trabajo y por mis resultados una vida
no de riquezas, pero jamás me ha faltado la comida ni algún otro gustico que me he podido dar en la vida porque lo he trabajado. Entonces, eso que me alentó a sacar a mi hija adelante fue lo que hoy estoy sintiendo para sacar a la ciudad adelante, la ciudad que además me dio todas las oportunidades de ser la mujer que soy, porque soy caleña, nací en el Seguro Social, hice mi bachillerato completo en la ciudad de Cali, en un colegio público además, y he tenido y conocido en carne propia las peripecias que tenemos que hacer los ciudadanos de a pie para salir adelante. Como todos y cada uno de ustedes, que aunque puedan haberse formado y haber hecho empresa, sé que ninguno de aquí es heredero de ningún caudal, ni político, ni empresarial, y que saben lo que es construir un proyecto de vida propio y trabajar por él. Muchas gracias. ¿Cuál es la dinámica que están manejando ustedes al interior de ese grupo de personas que se han reunido para ser precandidatos a la alcaldía? Y, por decirlo de alguna manera, ¿cuáles son los, por llamarlo así, compromisos o cómo piensan que todos van a irse con un solo candidato, pues con quien sea el candidato? Si va a lograrse esa unidad al final cuando sea pues un candidato, salga un candidato de todas estas candidaturas. A mí me gusta ser sincera. Yo no tengo ningún pacto, ninguna alianza, ni ninguna conversación adelantada para adherirme a ninguna otra campaña. Me he sentado individualmente con varios candidatos que me han buscado. Yo no he buscado a ningún precandidato. Hoy no me interesa ninguna otra candidatura más que enfocarme en la mía, cumplir mi posicionamiento y poder ser la ganadora. Pero sí me buscó Diana Rojas y Alejandro Eder en su momento, a quienes escuché. Alejandro Eder me dice que él no se inscribe si no está seguro que va a ser ganador. O sea, para mí eso es algo absurdo, pues porque, exacto, o sea, pues no sé, o sea, yo digo que así yo esté punteando en el 90% de las encuestas, hasta el 29 de octubre a las 8 de la noche no se sabe quién se gana, punto. Así de sencillo. Entonces me parece a mí personalmente como ciudadana, no como candidata, pues una actitud muy chimba. Perdónenme la expresión, pero, o sea, ¿cómo así? ¿Y quién le va a dar esa seguridad? Entonces, ¿la clase política o cómo? Entonces, no, eso no, a mí no, como ciudadana, creo que en ese momento, si yo por X, Y, Z, W no sigo en el proceso, no votaría por él. Así de sencillo. Diana Rojas, creo que esa relación entre Diana y Alejandro se partió un poco debido a que Diana salió a hacer su proceso de candidatura de campaña. Ella inicialmente creo que habían hablado de que ella fuera al consejo. Y Diana es una mujer estructurada, es una mujer preparada, pero hizo parte de la administración de Maurice Armitage, viene de esa escuela y no es una escuela con la que yo comparta la visión de ciudad, ni con la que yo comparta la visión de lo que Cali necesita hoy. Puede que esa visión y esa perspectiva se necesite en otro momento, cuando hayamos superado estas necesidades básicas. Y es como, pues antes de vestirme lindo, yo necesito bañarme. Y hoy Cali, antes de ponerse linda y ponerse no sé qué, necesita bañarse, necesita organizar la casa. Yo digo que uno si se muda de casa y la casa es de segunda, pues primero tiene que limpiarla, organizarla, hacerle las adecuaciones antes de llevar muebles nuevos y trasteo nuevo. Entonces, no me convence ese proyecto. Tulio está inhabilitado, según lo que salió en medios de comunicación la semana pasada. El dueño de la América firmó unos contratos con la alcaldía de Cali. Digamos que esos son los que más están marcando. De Roberto Ortiz que con Alejandro es el que más, no, son los que más marcan. Roberto, uno no sabe a veces si se volvió petrista, o sea, no sé, él
salió un video que a mí me dejó perpleja, y es que sale aplaudiendo a Petro por su intervención en la ONU, cuando fue una vergüenza la intervención en la ONU de Petro. O sea, entonces pues como que yo digo, bueno, está bien que uno pueda reconocer algún pronunciamiento medio cuerdo que pueda hacer. Creo que no ha hecho ninguno, y por eso ni siquiera alguna vez he tenido la decencia de salir a reconocérselo, porque digamos, pues si hace algo medio cuerdo, pues nada nos quita salir a reconocérselo, pero el problema es que no ha hecho absolutamente nada para ese mérito. Entonces, no hay ningún acuerdo. No sé si esa dinámica esté dentro de Catalina Ortiz, dentro de Diana Rojas, dentro de Alejandro Eder. Yo no. Lo que sí quiero ser muy clara es, solicité el aval a Cambio Radical. Hoy Vargas Lleras ha vuelto al ruedo político. Hoy está haciendo una oposición técnica a la altura de los colombianos, una discusión que realmente busque soluciones y plantee la visión de un país bien administrado, con las necesidades y los cambios que hayan que hacerse, sin atropellar lo que se ha venido construyendo en los años de república independiente que tenemos. Germán estará haciendo alguna serie de avanzadas por las diferentes ciudades, donde va a exponer las posiciones de las reformas y el análisis del país. Obviamente una de esas ciudades será Cali, donde acompañaré su presencia, y espero que Cambio Radical me avale. Espero que con el conocimiento que Germán tiene de la administración pública pueda también ayudarme en la construcción y en la recuperación del territorio. Es un hombre técnico que ha cometido errores, sí, y hay que reconocerlo, y también sabe que lo que dejó fomentado Juan Manuel Santos, de lo que él hizo parte en su presidencia, es producto de lo que hoy tenemos, y creo que por eso tiene una deuda con el país y ha tomado de nuevo liderazgo, un liderazgo propositivo además, y que por supuesto muy crítico, pero proponiendo. Espero que el partido me avale. Estoy invitando a la clase política a participar haciendo cola y detrás mío, porque una cosa es que yo sea la candidata de ellos y otra cosa es que ellos se me peguen porque me vean ganadora por la opinión pública, que es lo que pretendo hacer, porque ellos saben que si llegan y yo soy la que pongo la música, porque llegan a mi fiesta y yo no soy invitada a la fiesta de ellos, y ellos saben cómo soy yo. Lo tienen clarísimo. Conmigo no hay punto de quiebre ni de negociación ni de absolutamente nada. De hecho, político que me ha buscado, le he dicho, sabe que voy a poner un comité especial para que revise absolutamente toda la contratación que vaya a salir de la alcaldía, pase por el visto bueno de ese comité y mío, y que en cuanto me entere que se ha adjudicado un contrato a una de estas empresas que ya sabemos cuál es su historial, yo misma salgo a denunciar al contratista, porque como yo no voy a pedir ni un centavo, yo no tengo por qué taparle las cobijas a nadie. Ese es mi proceso político, en esas estoy. Quiero poco a poco irme ganando el reconocimiento y convertirme en una opción real ante la opinión pública y necesaria. Y la gente me dice, no, es que Claudia López decía lo mismo. Hombre, ella podrá haber dicho lo mismo. El problema es que Claudia siempre se ha denominado una mujer de izquierda y de centro. Yo no. Yo soy una mujer de derecha. Una mujer que no le da vergüenza decir que cree en la empresa, que cree en las instituciones, que cree en la fuerza pública, que cree que, claro, la educación, la cultura y el deporte son herramientas, porque además gracias a esas herramientas yo soy la mujer que soy, pero que también tiene un componente social alto de la actitud que uno tome con la vida.
Es que yo hubiera podido ser la prostituta que quisiera, es que yo hubiera podido ser la bandida que quisiera, es que yo hubiera podido ser una mula. Pero ¿por qué no lo hice? Porque hay una delgada línea que se llama educación, formación, valores y qué quiero yo para mi vida. Ah, claro, que el camino correcto es el que más cuesta y el más difícil y el que está lleno de sacrificios, pero está lleno de tranquilidad. No está uno pendiente de que lo vayan a meter preso, ni que lo vayan a matar, ni que le maten a su mamá, ni que le maten a sus hijos y aparezcan en un closet como terminó en estos días en Marroquino, en el Poblado, un muerto metido en un armario en una calle, en una vía pública a plena luz del día. Esos son mensajes de las mafias. Entonces, ¿qué quiero yo? Y ese es el mensaje que hay que darle a la juventud. Oiga, ¿cómo que un salario mínimo no le va a servir a usted viviendo en su casa y arrancando su vida laboral y profesional? ¿Cómo no le va a servir? Claro, no le va a servir si se quiere ir a tirar en una fiesta 500.000 pesos una noche con unas perras. Eso sí no le va a servir. Y se lo digo porque yo arranqué ganándome un mínimo y a mí me servía. Yo vivía en la casa con mis papás, aportaba, tenía mi plata para el transporte. Ah, sí. A mí no me daba para comprarme los zapatos de 200.000, ni de 300.000, ni de 400.000. Y me encantaban. Y no por eso fui a venderme, pero yo decía, y es que ¿qué me hace más? Pues me voy y me compro la copia Venus, que eran como los Converse en el centro que costaban 25. Y me querían humillar porque la gente también es malvada y me querían humillar, ay, esos son chiviados. Y eso no me hace ni más ni menos persona. Me sirven para lo mismo, para andar. Ah, que los otros son muy lindos. No me alcanza. Y el día de mañana, pues, si trabajo me alcanzarán y si ahorro me los compraré. También es un tema de tener dignidad y de que es que así uno no se pueda comprar la marca, no es menos persona. Hombre, yo también compré en Herpo, compré en el Templo de la Moda y eso no es delito, delito es robar, matar, traficar para comprar Gucci, y, Dolce Gabbana, Salvatore Ferragamo, eso sí es delito. Si yo voy a hacer y usar todos esos mecanismos del delito para tener una marca y sentirme más, mientras que con lo que he trabajado, así sea chiviado o sea marca nacional, lo puedo aportar con orgullo. Y básicamente, Jorge, es eso, es hoy yo no tengo ningún negociado con ningún candidato. Creería que se pueden entablar conversaciones a junio, que hoy, si me salgo del ruedo como candidata, no me veo reflejada en ninguna candidatura, en ninguna. En ninguna porque conozco los fondos de las personas, conozco las visiones de las personas, entonces sé que hoy ninguna de esas personas que está ahí va a llegar a efectivamente a poner el orden que necesitamos. Soy caleña como tú, que porque lastimosamente Cali viene de un deterioro no solamente político, sino en lo social, en lo cívico de mucho tiempo atrás. Cada palabra que has dicho es como si de verdad estuvieses dentro de mí y como que sabes lo que pienso porque es así, es la realidad, puedo dar veracidad de cada palabra de la que ha dicho en la cuestión y cómo viene el proceso de Cali, de caída cada vez más. Yo llevaba más o menos hace 3 años que no iba a la ciudad, iba al día siguiente a ver el supuesto alumbrado y pues evidentemente fue un robo absurdo, no entiendo cómo nosotros los caleños aún permitimos esto con este alcalde. Literalmente más alumbrada tenía yo mi casa que el alumbrado de Santiago de Cali, que pues es uno de los por año y tradiciones los más lindos, porque estamos a vísperas de la Feria de Cali. Entonces, tener ese antes y ese después en mi mente fue muy triste decirlo. Eh, y cada cosa en el proceso que has avanzado en la vida, pues nos hemos identificado. No había conocido tan profundo tu historia y hoy me quedo sorprendido y de verdad que me estoy identificando bastante contigo. Lastimosamente no puedo votar porque tengo mi cédula registrada en otra parte, pero
créeme que voy a hablar con toda mi familia para que empecemos a apoyarte desde Cali, pues lo que pueda hacer conmigo, pues lo poquito que pueda aportar en tu proceso, pues de verdad que sí, porque es que eso es lo que necesitamos, gente que de verdad quiera a Cali, que volvamos a esa Cali cívica, a la ciudad que te da los buenos días, las buenas tardes y que quiten ese adefesio, ese monumento del resistente o lo que sea, horror total. Tienes que luchar por eso, porque volvamos a nuestras sanas costumbres, porque todo de verdad, ¿cómo puede ser posible que Cali esté entre las ciudades más peligrosas del mundo o de donde sea? No tiene ni siquiera por qué llegar a eso. Entonces, eh, de verdad que admiro que además sé que te metiste a la Universidad del Valle del, uy, Dios mío, solamente una mujer como tú te metes a la boca de los lobos y te enfrentaste ante esos pelados y yo digo, wow, Tessa, eso pasó no sé hace cuántos años, pero yo recuerdo eso y ya te tenía desde por allá pendiente y hoy que gracias a esos conversatorios que de verdad son demasiado nutridos, es importante todo lo que hacen aquí, este espacio tan vale oro. Gracias para poder tener de cerca a esas personas que uno va viendo en el transcurso del tiempo, así que sigue adelante, eres una berraca. Que yo te diría es que si llegas a estar de alcaldesa, te rodees de un constitucionalista, sea mujer o sea hombre. ¿Por qué? Independiente que uno sea popular y que las comunidades vayan a votar por nosotras las mujeres, que ha sido muy difícil, pero Cali, Valle del Cauca ha tenido dos gobernadoras seguidas y ha tenido mujeres muy representativas. Ahorita que le estaba escuchando diciendo que se iba a avalar por el partido del doctor, del doctor Vargas Lleras. El doctor Vargas Lleras es un gran estadista y también el Centro Democrático tiene su representante, que es el presidente Uribe, que es más de derecha que cualquiera de ellos. Pero cualquiera de las dos que la vale, lo eligen los ediles a los alcaldes locales, pero a nivel distrital sí lo elige ¿quién? El pueblo. Entonces, si mi hija ya ha hecho un impacto, pues chéverísimo. Y lo único, le estaba escuchando también hablando de la violencia intrafamiliar. Ese artículo fue del 2008, en la época del presidente Uribe. Ese artículo dice que es irreconciliable la violencia intrafamiliar. ¿Tú sabes qué quiere decir eso? Que yo acabo de demandar a mi marido, lo pongo en una cláusula, lo pongo en lo que sea, y luego él viene y me besa, me abraza y me acaricia, y yo voy y le quito la demanda. Los inspectores de policía dicen, señora, como usted lo perdonó, me hace favor, va y paga al erario público en la Alcaldía Mayor de Bogotá 4.750.000 pesos, tiene 5 días para consignarlo. Pues, ¿cómo le parece que nadie sabe eso? Acá la ley de acá en Bogotá sí, pero yo no sé si allá en Cali no lo saben. Cuando usted cuenta que hay 6.000 violencias intrafamiliares, le va a entrar un montón de plata a la alcaldía distrital de allá de Cali, porque eso quiere decir que independiente de la violencia, el pueblo caleño está ignorante de esa norma, porque entonces le va a entrar una mano de plata a la berraca para mantener a esas madres casas de familia, al adulto mayor y para las madres gestantes y al habitante de calle. Con eso. De acuerdo a lo que usted piensa de no alianzas con otros candidatos y de acuerdo a la información que yo he escuchado que Jaime Arizabaleta está preparando también la precandidatura, ¿usted cree que con Jaime Arizabaleta no podría aliarse? Los dos son de derecha, los dos aman a Cali. Eh, o si usted ve que es que el otro, el contendor, bueno, en este caso yo no estoy solicitando que se vaya a liar con alguien que no sea de su corriente. Yo sé que Jaime es de derecha y usted es de derecha también. Entonces, por ejemplo, que usted se dé cuenta que no va a alcanzar sus aspiraciones a la alcaldía, ¿sería capaz de unírsele a Jaime?
No es que esté de parte de Jaime, sino que yo hago esa Tranquila, pregunta te a entiendo la todos. pregunta. Yo me voy a ir mucho más allá. Jaime no va a ser Ajá. candidato a la alcaldía de Cali. El Centro Ah, Democrático hoy no está interesado en sacar un candidato en la ciudad. El Centro Democrático creo que hoy está más bien buscando, sé de primera mano que Cristian Garcés, quien quedó al mando del partido en el Valle del Cauca, está haciendo acercamientos con Alejandro Eder, con Catalina Ortiz y con Diana Rojas. Y sé que el presidente Uribe confía mucho en el pésimo criterio de Cristian. Les recuerdo porque pésimo, Cristian tomó una decisión muy equivocada al darme la espalda en el 2019 a la gobernación, sacando de debajo de la manga a Francisco Lourido, y nosotros perdiendo una votación de 350.000 votos que obtuvimos a la gobernación en el 2015 a 70.000 votos en el 2019. Dándome la espalda porque yo tenía un proyecto político con él y pues me había dado su palabra de acompañarme, bueno, yo ya pasé página, pero sé de primera mano de que Jaime ya le dijo a Uribe en la última avenida que hizo a la ciudad de Cali, y que Uribe hizo lo de siempre, palmaditas en la espalda, pero cero compromiso con la candidatura de Jaime. Yo tengo una Vale. muy buena relación personal con Jaime, o sea, nos hablamos, nos chateamos, nos compartimos los tweets para retuitearnos, XY, pero creo que Jaime hoy puede y tiene cómo ser concejal de Cali a la fija por encima de toda la lista que hay, a que el Centro Democrático lo respalde realmente para una candidatura a la alcaldía de Cali. Hay una realidad, hay un antiuribismo bastante fuerte en la ciudad de Cali. Creo que hoy Centro Democrático, el logo, no ayuda mucho en esa construcción y en esa llegada a, a poder ser el administrador de la ciudad. Sé que la clase política que es necesaria para llegar no se le montaría a, a, a esa candidatura, y yo sí tengo pendiente un café con él porque quiero hablar con él y quiero motivarlo a que se elija, porque tiene cómo elegirse concejal de Cali hoy. Hoy tiene Ok. cómo elegirse concejal de Cali, y lo invitaría, por supuesto, a participar de mi candidatura en su momento también, porque nadie hoy tiene una bala en la mano. Entonces, a mí Sí. me puede aparecer mañana, no sé, a otra persona que vaya y solicite el aval, y me tocaría ya entrar a un proceso interno con el partido para ver quién se queda con el aval. Hoy nadie tiene aval. Hoy lo que nos han dicho a todos es, hagan su trabajo, miren a ver quién marca, miren quién no. Y lastimosamente hoy yo creo que está el Centro Democrático viendo más bien a quién acompañar que sacar una candidatura propia. Ya vimos que cometieron un error en su momento con Oscar Iván Zuluaga y María Fernanda Cabal. Candidatura de María Fernanda que acompañé, incluso ya habiéndome ido del Centro Democrático y ya militando en Cambio Radical, yo acompañé a María Fernanda hasta donde se surtió su proceso, y pues ya vimos el resultado de esas decisiones que a mi parecer están siendo un poco, no sé, tibias, blandengues por parte de Uribe, y hoy más que nunca se necesita tesón, fuerza y firmeza para contener el tsunami que nos está, que tenemos hoy inmerso en el país llamado Petro. Tú dices que vas por el Partido de Cambio Radical. Germán Vargas Lleras fue un candidato que tuvo 1.400.000 votos más o menos en su campaña, donde alcanzó un porcentaje de votación del 7% más o menos de la votación total para una presidencia de la República. O sea que en esa campaña electoral fue un 4% de voto en blanco. Entonces, si yo comparo el voto en blanco con la votación de Germán Vargas Lleras alcanza a estar en el margen de error y quedaría empatado con el voto en blanco. ¿Qué te hace pensar a ti que una campaña donde esté Germán Vargas Lleras o que esté avalando tu candidatura pueda tener éxito cuando ya
está demostrado pues que Germán Vargas Lleras no tuvo el éxito y no era el candidato que todo el mundo quería. Y también otra pregunta. Germán Vargas Lleras pues lleva mucho tiempo haciendo política, si no es toda la vida. ¿Qué te hace pensar a ti que tú vas a poder, no dudo, obviamente no dudo de tus capacidades, pero qué te hace pensar a ti que él no se va a sentir el jefe natural tuyo, porque está dando el aval por el Partido Cambio Radical? Bueno, el primero es un tema coyuntural. Ante la situación que hoy está en el país, ante la posición en la que se encuentra Uribe, que como te digo es una posición muy extraña, o sea, yo no lo descifro, no lo descifro, no lo descifro. Y la gente le pedía a Germán que fuera candidato en las elecciones pasadas. Y Germán Vargas Lleras decidió no ser candidato porque él sabía que iba a ganar Petro. No porque quisiera que ganara Petro, sino porque llegamos a un momento de la política donde el péndulo se iba a pasar al 100% al otro lado. Y es que veníamos de una presidencia muy marcada de Uribe. Luego hicimos una transición Santos-Duque. Duque tuvo muy buen manejo de la economía, un muy buen manejo de la crisis de la pandemia. Quizá le faltó un poco de compromiso con la seguridad democrática, pero en términos generales podríamos catalogarla de centro. La transición y el paso que le da Santos a reescribir esa historia de Colombia junto al narcotráfico y el terrorismo. Entonces, Germán se queda quieto 5 años. La primera entrevista que dio Germán Vargas Lleras ahorita en Caracol Radio no la daba hace 5 años, no salía a un medio de comunicación. Escribía sus columnas, las mandaba y hasta ahí. Pero jamás se puso frente a un medio a dar la pelea otra vez por Colombia. Yo digo que es un tema coyuntural, es un tema de que este país va a quedar tan descuadernado en 4 años que este tipo salga, que la gente va a querer desligarse de Petro, pero no van a querer volver a Uribe. Va a haber una transición política hacia un político con conocimiento, con estructura, con poder de negociación, con buenas relaciones nacionales e internacionales, con credibilidad en el sector productivo, y se va a ver el pueblo tan afectado con las medidas que hoy ya las estamos viendo. La gente del común se está quejando y gente que votó por Petro se está quejando, que va a devolverse el péndulo no hacia un Bukele si llegase a salir, que no creo que salga, sino va a ir migrando hacia esa posición. Ahora, puede ser un Germano, puede ser una María Fernanda. Yo no descarto que María Fernanda también salga al ruedo. Ella creo que lo ha dicho pública y abiertamente sus intenciones de llegar a la presidencia de Colombia. Y no digo que tenga que ser él, pero él está jugando hoy un papel importante en el país y creo que esa imagen, esa autoridad, ese conocimiento y esa experiencia puede ser un factor determinante en los territorios. ¿Qué me hace pensar a mí que él no va a ejercer de jefe? Yo le diría a Germán, ¿qué lo hace pensar a Germán que yo voy a reconocer a un jefe a mis 32 años cuando me ha tocado hacerme a mí sola y a codo limpio? O sea,
Si él tiene un carácter fuerte, yo tengo un carácter mucho más fuerte que él y tengo unos bríos mucho más altos que él por los niveles de colágeno que claramente tenemos cada uno. Y él tendrá una visión de territorio, una visión de Estado, una visión de administración pública que podrá obviamente alimentar, pero de querer venir Germán a coaptar Cali, a ser el alcalde en la sombra, de darme instrucciones, lo veo lejano. Ha sido un hombre respetuoso de los liderazgos. De hecho, creo que ejerce más una jefatura Uribe al interior del Centro Democrático que Germán al interior de Cambio Radical. De hecho, es muy respetuoso de los congresistas en las regiones. No es un tipo que lo esté llamando a uno ni a regañarlo, ni a aconsejarlo, nada. Te digo porque tuve esa experiencia como candidata. Yo ya sé que es militar y ser candidato en Cambio Radical, entonces yo ya tuve la experiencia. Y eso sí, es un tipo que si uno la embarra, también te dice, oiga, chao, que lo está haciendo mal, hermano, y yo no respondo por usted. Así como no se mete a cogobernar, tampoco se mete a defender. Y yo creo que es más un tema coyuntural que un tema jerárquico. Además coyuntural porque, claro, en la medida que el partido en cabeza de Juanita Cataño recupere a Cali para unas posibles elecciones presidenciales de Germán Vargas Lleras, esto va a ser un ejemplo de cómo Cambio Radical ha transformado y ha mejorado los índices de la ciudad de Cali y cómo ha sido una figura de Cambio Radical Germán Vargas Lleras y cómo podemos reconducir a Colombia. Obviamente hace parte de su estrategia política recuperar los territorios que han sido azotados y no se les haga raro que donde hoy esté la izquierda, Cambio Radical empiece a tener candidatos propios donde efectivamente se muestre contrario a lo que hay en los territorios actualmente de izquierda. Entonces, esta va a ser un poco la dinámica. Hoy creo que, aunque hizo parte y él es consciente y los colombianos no somos tontos ni vamos a excusarlo y tiene gran parte de culpa de que esta situación esté como esté y de que los guerrilleros estén donde están hoy en el Congreso, porque no lo vamos a exculpar. Yo no soy la lavadora de pecados de absolutamente nadie. Y de hecho creo que al empoderarse y al hacer presencia y al dinamizar otra vez, está pues asumiendo la culpa y la responsabilidad que tiene hoy a frenar la catástrofe a la que estamos, en la que estamos hoy desfilando y caminando a una debacle muchísimo peor que tienen otras regiones. Ahí está Chile, ahí está Argentina, ahí está pues, el propio Venezuela, la propia Cuba, que ya sabemos que son Colombia y el gobierno que tiene es fiel copia o quiere implantar la fiel copia de los anteriores nombrados. Entonces, pues, creo que al final asumir esa responsabilidad con tesón y con entereza es parte de que tiene que ser consciente de que, pues, además como persona que sufrió un atentado, yo creo que nadie más que él puede estar indignado como víctima de ver a estos narcoguerrilleros en curules, que aunque él fue miembro del gobierno, no fue de los más promotores como lo fue Humberto de la Calle. Creo que tuvo un poco más de agenda personal desde el viceministerio, pero eso no lo exculpa de la situación a la que ha llevado y a la puerta que abrió para que este sujeto esté hoy de presidente. No tengo jefes, así milita en un partido, nunca reconoció a Uribe como jefe, eso él lo sabe, lo supo y lo sabrá. Y todo el que me conoce en la clase política sabe que tengo agenda propia, sabe que a mí no es, ni es que ni mi marido, porque mi marido absolutamente se mete en política, no es político, o sea, cero, nada que ver con mi profesión, ni es el que me maneja, ni es el que decide, ni es el que habla por mí, ni nadie, ni ningún político. De hecho, trato de leerlos, trato de escucharlos, pero al final yo creo que
en cuestiones políticas tengo mi criterio propio y como lo decía Luz ahora, por supuesto que tendré un grupo no solamente constitucionalista, sino de administrativos, de derecho administrativo, un grupo interdisciplinario del derecho para poder rodear y acompañar el proceso en la alcaldía. Estos asesores los proveo yo misma, son asesores que tiene el alcalde para X, Y temas y obviamente parte de la organización institucional como distrito especial que ya somos, pues tengo que tener, porque tengo claro que una vez me posesione por X, Y, Z, W motivos, tengo un pie en la cárcel. Yo soy consciente también del reto que asumo y del riesgo que asumo. Tengo una responsabilidad no solamente administrativa, sino política, y que cualquier situación que cometa un funcionario en la que yo esté ajena, tendré que salir a responsabilizarme y a enfrentarlo primero yo, en vez de salir a defenderlo como ha pasado en esta administración, pues que salen a defender al funcionario en vez de defender el proceso y la transparencia. Entonces yo creo que no hay ni la menor posibilidad de que alguien pueda salir a decir, es que yo la hice, es que yo le di, es que yo la puse. Yo me he formado sola. Yo llegué a Cambio Radical sin invitación. Yo llegué y me autoinvité, le dije, quiero ser candidata y quiero ser candidata por este partido. Y pues no, o sea, si ya tuve, entre comillas, el jefe de los jefes en el Centro Democrático, no va a ser Germán ni nadie a quien yo reconozco una jefatura. Y ya también te seguí en Twitter. Oh, bueno, Juanita, de una. Pues con la forma que estás hablando, Juanita, por la forma de que dices las cosas, ¿no crees tú que te hubiera convenido mucho más políticamente hablando y para poder manejar la parte estratégica de una campaña, haber sido independiente? Porque, pues, tú sabes que hoy los partidos políticos y pues lo que yo pienso, ¿no? En mi análisis, yo no le veo mucha fuerza tampoco a Germán Vargas Lleras, ni creo que la coyuntura le vaya a favorecer mucho. Tal vez, como tú dices, no aparezca un tercer jugador en las próximas elecciones, que estoy de acuerdo contigo, que la gente no va a ser con Petro y no se va a inclinar por Uribe, en eso sí estoy de acuerdo, pero creo que un tercer jugador, un outsider, sería mucho más favorable para una campaña. Yo creo que el país no va a improvisar la próxima vez y creo que eh, si algo tiene Germán como jugador es que no está como un improvisador. Ahora, vuelvo y te digo, yo no descarto a María Fernanda en lo que pueda perfilarse de aquí a allá. Creo que si empieza a hablar de los problemas y empezar a plantear soluciones en los diferentes territorios o a nivel macro, sería importante empezar a perfilar una campaña. Creo que en su momento podrá hacerlo, ahorita es apresurado, pero la movida de la contrarreforma, de Germán políticamente es muy hábil y se entiende como un inicio de campaña. Ahora, yo te digo, la campaña no necesariamente tiene que ser en cabeza de él. Puede que incluso esté formando un David Luna, un Henao o alguien del mismo partido que pueda él impulsar. No necesariamente tiene que ser la figura desgastada de Germán. Puede que él, con lo que logre recoger hacia el futuro de unas elecciones presidenciales, pueda impulsar alguna candidatura que pueda resultar en positiva. Lo segundo, una campaña como independiente de recolección de firmas en Cali cuesta 400 millones de pesos. Yo no los tengo. Así de sencillo. Y tienen que sacarlo o tienen que pedírselo a alguien. ¿A quién se lo van a pedir? ¿Los empresarios? ¿A costa de qué van a dar los empresarios? Por eso, claro, el Chontico tiene cómo. El Chontico no sé cuántos miles de millones tiene de utilidad anual del negocio de los juegos de azar. Es un hombre rico. No sé Diana Rojas de dónde va a sacar la plata. Y yo digo estas cifras porque es una logística y una infraestructura y una póliza bastante costosa. Y yo no me voy a poner a inventar, no voy a buscar contratistas, no obviamente menos narcos, o sea, yo no tengo esos recursos para impulsar una campaña como ciudadana y independiente. O sea, es claro que
hay otros candidatos que pueden hacerlo porque, pues no sé, su fuente de financiación. Y a mí me encantaría que los ciudadanos estén preguntándole a Millerlandi y a todos los candidatos que están, ¿de dónde carajos sacan la plata? ¿O es que se van a endeudar, van a pedir un préstamo por 200 o 250 millones de pesos que cuesta la póliza, que no es reembolsable? Es una póliza de aseguramiento de la candidatura, es decir, que usted sí está serio y firme en lo que está haciendo. Entonces, aquí hay unas limitaciones económicas reales que yo no me pretendo inventar ni salir a vender camisetas. No lo voy a lograr a estas alturas, poder consolidar una candidatura, no lo voy a alcanzar a hacer. Entonces, y en algún momento lo inicié de esa forma, pero constituir y ver todos los costos, además te digo, yo soy una persona supremamente responsable con el recurso humano. Por más voluntarios que hayan en la calle recogiendo y por más que quieran camisetar a la gente y sacar a la calle, salir a la calle tiene unos riesgos laborales. Yo no puedo tener a esas personas sin riesgos laborales. Yo no puedo tener la mínima de decencia de brindarles un agua, un refrigerio. Incluso hay muchas personas que podrán sacar de sus recursos propios para movilizarse, pero habrá otras que efectivamente a mí me tocará darles, aunque sea los 5.400 que cuesta la buseta o el mío para movilizarse. Entonces, digamos que es bastante oneroso el proceso ciudadano y pues no cuento con los recursos propios para hacerlos, no me voy a endeudar en ningún banco y tercero, no le voy a empeñar mi alma al diablo. Quiero que el día que se oficialice una candidatura por parte del partido, los recursos además entran al partido, es que ni siquiera los manejo yo. Entran al partido, el partido a la cuenta de la candidatura a la alcaldía es que llegan luego los recursos, porque hay que ser muy delicado y ser muy transparente. Y para hacer campañas al final, pues están todos los tipos de campañas. Está la campaña que va y regala los 50.000 pesos, que va y le paga a los líderes cada mes 100.000. Como hay campañas que efectivamente pueden llegar a tocar la sensibilidad del ciudadano y empezar a decirle, oiga, ¿se va a seguir vendiendo? ¿En serio? Mire lo que le costó venderse, porque no me digan aquí que fuimos testigos muchos de que los recogían en buses y les daban comida a los del pacto histórico. O sea, todo el clientelismo de la clase política que siempre hemos criticado, sí, lo hizo completamente el pacto histórico, no en vano, por eso tienen a Roy y los tienen donde los tienen, porque ellos fueron los que implantaron el sistema para poder ganar de esa forma. Entonces, esa es la realidad económica de lo que implica una campaña como independiente, como confirmas, pues. Bueno, manita, un placer escucharte, un placer conocerte y no, estamos en contacto. Juanita, buenas noches. La felicito por esa aspiración que tiene. Hay un problema que enfrentan los niños, uno de tantos en Cali y en el país y quizás en muchas partes del mundo también. Los niños están entre tres fuegos. Al interior de la familia, como bien lo plantearon ustedes en la violencia intrafamiliar, hay un tema que está decretado como delito penal que se llama alienación parental, que consiste en que un padre envenena el alma, digo yo, del niño en contra del otro progenitor, cuando se separan especialmente. Y de allí sale el niño al colegio, a la escuela, y cae en manos del adoctrinamiento. Y para completar, muy seguramente ese niño va con hambre y pese al restaurante escolar, pues pasa necesidades en su casa porque va el papá demandado ante un juez y el juez o la jueza de la República le dicen al tipo que pague y el otro es que no tengo trabajo, es que, no, pague 50.000, pague 100.000 pesos mensuales. Con eso no vive ningún niño. Y en cambio la mamá sí tiene que reventar para darle de comer a ese niño o a los niños que tenga. ¿Cuál es su estrategia para tratar este tipo de cosas, doctora? Mira, eso es un problema que desde la alcaldía se puede abordar ayudando a la madre
con herramientas, llevando inversión social, tratando de que todas estas necesidades básicas del menor puedan ser cubiertas, pero la legislación colombiana es la que hoy está mal planteada y al final le carga absolutamente todo a la madre y al padre, pues la responsabilidad, y se los digo, y me abro con ustedes, que son un grupo muy chévere, yo lo viví, o sea, yo lo viví literal. Eh, Fuimos al bienestar familiar para hacer una conciliación de la cuota, pues, de la niña. El individuo este no solamente ya tenía un hijo mayor, la mía, sino que ya venía otra en camino y él se ganaba como 2 millones y pico. Entonces, ¿qué hace la fórmula? La fórmula es divida el salario y lo que le queda en la división del salario tiene que repartirlo entre los hijos que tenga. Entonces, hay una inequidad e injusticia desde la legislación colombiana en cómo está la fórmula, pero además hoy hay una situación mucho más agravante y es que uno de los tantos proyectos de ley que cursan en el Congreso pretende despenalizar la cuota, la inasistencia alimentaria. Como delito Entonces dicen, penal. no, pero es que si va a la cárcel, si va a la cárcel, ¿Cómo puede pagar? cómo, Si no pagó estando libre antes, pues menos cómo, ahora. Es la menos justificación. ahora? Esa es la excusa. Pues bueno, que pague aunque sea con la libertad, porque es que igual así siga libre, no va a pagar. O sea, la conducta es una conducta que está ya marcada de que entonces lo están premiando con la libertad. Y a mí me parece que esto deja y se burla de las madres, de las mujeres, porque al final muchos procesos familiares terminan en una separación donde el tipo, porque se separa de la mujer, pierde total responsabilidad, no solamente económica, sino emocional, sentimental y en el proceso de acompañamiento de formación del menor. Y se los A no digo ser que porque es sea, que el papá de mi hija daba 300.000 pesos, imagínense, 300.000 pesos daba el papá de mi hija mayor. O sea, a no ser que sea policial o militar, ahí sí nos embargan de inmediato, rapidito. Incluso conozco casos en los cuales el militar es el que demanda la situación, especialmente, por ejemplo, por visitas, está cumpliendo con su cuota más allá del límite y lo primero que hace el juez es embargarlo. Mi recomendación y mi pregunta era para que, con todo respeto, al llegar a la alcaldía, revise a bienestar familiar. Las defensorías de familia, hay mucho que estudiarles. Gracias, doctora. a ver, bienestar familiar no le compete 100% a la alcaldía de Cali, es un ente nacional con una territorial, pero el tema de las casas de justicia y de las rutas de atención a las comisarías de familia y todo eso, eso sí hay que fortalecerlo con recursos y con recurso humano y con herramientas desde la Secretaría de Educación. Buenas noches para todos. Bueno, un placer escucharte, Juanita. La verdad que gran panel porque me han podido aclarar muchas dudas y por supuesto tus respuestas han sido muy eficaces. No, realmente felicitarte como un ex candidato al Senado de la República, quien he sido yo, Camilo Florido. No había escuchado realmente a un candidato con tanta determinación frente a lo que se necesita hoy, la lógica, el sentido común. Se necesita para todo el país, pero sin duda Cali es una ciudad bella. Viví allí en los años, podrían decir algunos difíciles, complejos, pero también gloriosos. Viví allí más o menos del 92 al 96, siendo un niño, hijo de un oficial del ejército, estudiando allí en el Pichincha, viviendo en el Pichincha y bueno, disfrutando. Mi primer equipo al que fui hincha fue primero el América, porque todos eran mis amigos del América. Luego cambié de curso y todos eran hinchas del Cali, entonces ahí me he quedado siempre entre el América y el Cali. Bueno, pero la historia va a que efectivamente entiendo, cuando hablaba, por ejemplo, preguntaban que el partido, etcétera. Miren, cuando yo me lancé al Senado de la República,
Doña Nidia me vio recorriendo Miami, Nueva York, Bogotá, la costa. Bueno, ¿a dónde no fui? Tratando de hacer un partido independiente. Cuando llegó el momento de pagar las pólizas y sobre todo reuniendo a miembros de la Reserva Activa, quienes me conocen, Unión con Fortaleza fue una excelente experiencia. Cuando llegamos a pagar las pólizas, pues no tuvimos la plata, no se pudo. ¿Y qué nos tocó hacer? Salir corriendo a ver quién nos daba la oportunidad de participar. Yo hoy veo a los partidos más como el equipo de fútbol que le puede permitir a uno participar. Ya estará en tus manos la determinación, por supuesto, y el rigor y todo el carácter para sacar adelante una ciudad e incluso un país. Sin duda, vemos que algunos partidos hoy están más debilitados que otros, han perdido su total prestigio, pero eso en últimas es el logo. La culpa la tienen quienes integran esos partidos. Entonces, bueno, desearte todos los éxitos. En Cali invitaré a quienes me conocen y demás y amigos y que tenemos allí en el Valle del Cauca, ojalá a que te acompañen. Y por supuesto, aquí estaremos siempre a través de Doña Nidia escuchando estos paneles tan importantes. Las pólizas como independientes es un tema que es complejo, o sea, no es desidia, es un tema bastante profundo. Juanita, es un placer escucharte de nuevo. El Valle se perdió de tener una buena congresista, pero tal vez Cali va a ganar una gran alcaldesa. Hay que volver por ese Cali de cultura, limpio, donde la gente hacía cola, donde enseñaban y realmente eran un ejemplo de todo el país y hay que recuperar a Cali para la democracia. Ustedes han sufrido algo muy grande, muy grave, que fue esa oleada terrorista de la primera línea o los colectivos que prácticamente acabaron con la ciudad y suplantando con las célebres guardia indígena, que si tiene una responsabilidad o una autoridad es en los resguardos y no fuera de ellos. Y fíjese lo que está pasando ahorita en el Caguán con las tales guardias campesinas que no son otra cosa que las mismas FARC, el mismo ELN, con chaleco, tratando de ser legalizados por el ministro de Gobierno, que tiene la cachaza de decir que lo del Caguán fue una manifestación campesina que hizo un cerco humanitario y que no se puede llamar secuestro. Por favor, Juanita, tú que estás en bien, en tratando de recuperar la democracia, se necesita que personas como tú y como otras que tienen la claridad de lo que es el orden, la libertad, la democracia, pidan por el respaldo a nuestros policías, el respaldo a los militares, el respaldo a la ley y que no se sigan presentando este tipo de cosas. Es que esto es inaudible, que secuestren 80 policías, nos maten degollado uno de los policías y nadie dice nada. En la reserva nos levantamos, las asociaciones de militares, de policías, de todos los grados, se han sacado unos comunicados a nivel nacional, pero las voces de los políticos, a excepción de María Fernanda Cabal, todos brillan por su ausencia. Queda en tus manos esa tarea de mover la población, de crear conciencia, de decirle a los políticos qué carajos es lo que está pasando. Piden que los policías y los militares los protejan, pero los tienen totalmente desprotegidos y eso no es justo. Ese es el comentario. Un abrazo, buen viento y buena mar y esperamos verte de alcaldesa. Fue muy bueno, muy claro. Esperamos que ganes la alcaldía de Cali. Cali está ávido de un buen alcalde. Continúo agradeciéndote y espero que ganes la alcaldía. Cali necesita a alguien como vos.